Pero que muy buenos días, Comunitat Valenciana. Os habla Ramón Palomar Chalver desde Valencia Radio 99.9, tal ya como hoy, que es lunes 13 de octubre de 2025. Temperatura máxima prevista para hoy 22, temperatura mínima 18. ¿Riesgo de lluvia? Sí. ¿Lloverá tanto como estos últimos días? Posiblemente no. ¿Hay que estar muy alerta y muy al tanto? Sí. Silvia Benyoch, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. A Vicente Valles hemos saludado, pero vamos a saludar. Vicente Valles, muy buenos días. Buenos días, Ramón. Vicente Valles, sabéis que dirige el informativo de la noche de Antena 3, que además publica libros, ensayos y novelas. La caza del ejecutor está recién salidito del horno, 559 páginas, publicado por Espasa. Y es un género que siempre nos ha gustado, yo creo que a todos, que es el de espías. Sí, a mí me gusta mucho, por mis lecturas, sobre todo juveniles. Leí mucho a Le Carré, leí mucho a Frederick Forsyth y me enamoré porque me lo pasaba muy bien leyendo las historias de los espías, pero también los hechos reales que ellos relatan dentro de la ficción. Y bueno, en alguna medida mis dos novelas de espías son un homenaje a estos grandes autores. De hecho, citas a Le Carré. Sí. Hay un momento en el que lo citas y luego como espías famosos salen muy de pasada, no son los protagonistas evidentemente, pero sí que me gustaría destacar a Kim Philby y a Marcus Wolf. Sí. Que la historia de cómo consiguen, que tú la sacas en tu novela, La caza del ejecutor, la historia de cómo consiguen la primera foto Marcus Wolf, ¿es cierta? Es en buena medida lo que se relata en la novela es así, ocurrió así. Que ha pasado la historia como uno de los grandes espías, Marcus Wolf. Sí, sobre todo porque se generó una mística alrededor de Marcus Wolf cuando él era el jefe de la Stasi, de la República autodenominada Democrática de Alemania, la Alemania comunista, porque se le llamaba el hombre sin rostro, porque ninguno de los servicios de espionaje occidentales había conseguido una foto de él. Nadie sabía cómo era físicamente, hasta que finalmente se produjo ese evento, una situación en la que un espía doble le fotografió en un viaje que hizo, si no recuerdo mal, era Suecia, en Estocolmo, y a partir de ahí ya dejó de ser el hombre sin rostro. Pero durante muchos años hubo una gran mística en torno a él, porque parecía el espía perfecto. Nadie había conseguido saber quién era. Siempre se ha dicho que los espías de la Unión Soviética se dejaban comprar por dinero y para salir del presunto paraíso comunista. Sin embargo, hablo de la época de la Guerra Fría, los espías de Occidente se dejaban seducir por el idealismo tontorrón que ellos creían pues defender que el comunismo era muy bueno para la humanidad. ¿Esto era así? En alguna medida sí, de hecho... Que están los 4 de Oxford o 5 de Oxford con de Cambridge. Sí, de Cambridge, sí. Entre ellos Kim Philby, a quien efectivamente, digamos, también es el más conocido de ellos, no el único, quizá ni siquiera el más importante de los 5, pero sí el más conocido. Hay una serie de televisión también sobre él, sobre su historia, y efectivamente ellos, los 5 de Cambridge, que pasaron a la historia como agentes dobles al principio y luego ya directamente agentes rusos, agentes soviéticos, tenían muy idealizado el comunismo. Era la época de los años 20 y 30 del siglo pasado, que estaba la Unión Soviética en plena efervescencia, y efectivamente hubo una parte muy ideológica de ellos, que además eran todos hijos de buenas familias, todos hijos de buenas familias, eran todos nenes de británicas, y acabaron algunos de ellos, especialmente Kim Philby, que acabó yéndose a la Unión Soviética. Allí vivió el resto de sus días. Creo que le declararon héroe de la Unión Soviética. Le nombraron coronel del KGB y al final efectivamente recibió todas las condecoraciones como gran... Ahora bien, ni un solo día de su estancia de décadas en Moscú, en su apartamento de Moscú, dejó de leer el diario The Times ni de tomarse el té de las 5. A pesar de todo. Pobre hombre, pero estando ahí con el frío y tal, madre mía. ¿La traición es muy habitual en los servicios de espionaje? Sí, es algo que ocurre, y todos los servicios de espionaje tienen los radares permanentemente puestos sobre sus propios agentes para poder detectarlo a tiempo. Eso ocurre, va a seguir ocurriendo, está en la condición humana que eso sea así, y por eso ya digo, hay un mecanismo de control, lo que no quiere decir que siempre funcione el mecanismo de control. De hecho falla muchas veces, porque los espías también son muy listos y conocen esos mecanismos y saben cómo sortearlos. Ahora bien, es muy complicado que un traidor, que es como los llaman en sus servicios a estos espías que se entregan al enemigo, es muy difícil que en el largo plazo un traidor no acabe siendo detectado. Muy complicado. Voy a ir por partes, porque la trama es vertiginosa, el entretenimiento lo tiene garantizado. Además es uno de esos libros que cuando vuelves a casa te apetece volver a cogerlo, te vas a la cama y sigues leyéndolo. Se lee muy bien, enhorabuena, entretiene una barbaridad, está muy cuidado, pero lo fascinante es todas las pildoritas que deslizas. Empiezo por el mundo chino, que hay varias cosas que yo no sabía y tiene toda la pinta
de ser verdad. Claro, los chinos, como tienen millones de compatriotas repartidos por todo el mundo, en cierta manera trabajan un poco de espías, todos los chinos que han repartidos por ahí, con lo cual tienen una red de información alucinante. Yo explico en la novela, y ese es un dato cierto, que lógicamente los decenas de millones de chinos que están repartidos por el mundo, da igual donde usted vaya, encontrará una tienda china. No es que todos sean espías, pero de hecho casi ninguno lo es, pero es verdad que todos ellos están conectados con sus familiares en China, con sus embajadas en los países en los que viven, y pequeñas pildoritas de información que ellos dan sin saber y de manera más inocente, acaba siendo utilizada por los servicios de inteligencia, y lo digo en la novela casi textualmente, cada arenilla de la playa acaba formando la playa. Por sí sola no es nada, pero cuando la juntas con mucha más se conforma una playa. Y esto es lo que ocurre, que nadie vaya ahora pensando cuando vaya a la tienda china de la esquina que son todos unos espías. No, no lo son. Y ellos no trabajan en eso. Pero las pequeñas informaciones que ellos pueden dar sin ninguna maldad a sus familiares, en sus consulados, por lo que sea, acaban conformando un montón de pequeñitas piezas de inteligencia que, sumadas todas juntas y haciendo, lógicamente, la eliminación de las que sobran, conforman inteligencia real para los servicios chinos. Y eso viene funcionando ya hace mucho tiempo, y en esta época todavía más. Además, ellos tienen el patriotismo muy, muy, muy arraigado y un sentido de la disciplina y de la obediencia. Sí, eso desde su nacimiento. Incluso aquellos que han nacido ya fuera de su país, de una familia china, igualmente su país intenta, las autoridades chinas intentan siempre que se resguarde mucho el sentimiento de pertenencia a su país, más allá, digo, incluso que hayan nacido en otro sitio y que nunca vayan a vivir en China. Siempre vayan a vivir en el país de donde sus padres fueron a establecerse, ¿no? Entonces ese arraigo existe. Tenemos aquí un colaborador, Juanjo Vila, que por negocios viaja un montón a China desde hace 20 o 25 años y ya tiene amigos allí. Y nos dijo algo hace relativamente poco que a mí me llamó muchísimo la atención. Dice, mira, hace 20 o 25 años, yo con los jóvenes con los que hablaba y tal y cual, que tenían mi edad, en aquel momento era bastante joven, le decían, queremos la democracia, queremos la democracia, queremos la democracia. Y me dice, ahora no. Esos mismos que te decían, queremos la democracia, me dicen, ¿democracia para qué? Si lo que tenéis vosotros es un lío, si es los partidos políticos que cambian cada 4 años o que no cambian y tal. Y dice, no, nosotros aquí estamos muy bien y no queremos la democracia. Sí. Ese mismo mensaje en la novela, en La caza del ejecutor, lo traslada un espía chino a un espía americano en una conversación que tienen, y le explica que la gran ventaja de los regímenes autocráticos es que no tienen elecciones cada 2 por 3. Ellos juegan a largo plazo, a medio y largo plazo. Las autoridades son muy estables y pueden hacer planificaciones a muy largo plazo, y eso ciertamente es algo que las democracias deberíamos hacernos ver, porque efectivamente no debemos bajo ningún concepto cuestionar nuestro régimen democrático, porque es el bueno, pero sí que tenemos que ser conscientes de que tenemos algunos problemas que resolver, y este es uno de ellos, porque el hecho de que paralicemos un país o una comunidad autónoma o un municipio porque tenemos elecciones dentro de 3 meses o dentro de 3 años, eso no puede ocurrir. Hay que hacer cosas, y esas se tienen que hacer en el largo plazo, con planificaciones a largo plazo. Claro, pero estamos en el cortoplacismo de las elecciones, y de hecho hace poco un exministro de Economía alemán, creo que era, tuvo una frase que me impactó, que era de: todos sabemos lo que tenemos que hacer para reflotar la economía, lo que no sabemos es cómo ganar luego las elecciones. Esa frase está en la novela también, y la utiliza... Eso es muy tremendo. Sí, pero es muy real. Verdad, claro, es la verdad. Muy real. Hay muchas decisiones que quedan paralizadas porque no vamos a hacer esto, no vaya a ser que no lo hagamos bien o que a alguien no le guste, y tenemos elecciones dentro de nada. Entonces, claro, esto, como tenemos elecciones dentro de nada permanentemente, pues como que paraliza muchas decisiones que son no ya necesarias, imprescindibles de adoptar, porque hay cosas que hay que hacer sí o sí, y que no sería tan difícil, además, que las pudieran pactar los partidos políticos, porque hay algunos de interés aspectos, general, muchos, en los que están de acuerdo y no quieren reconocerlo porque viven en el enfrentamiento constante. ¿Por qué? Porque tenemos elecciones pasado mañana. Fíjate, me salgo un poco del tema, pero en Valencia, que por cierto, la gente no lo pensamos lo suficiente, pero para la cantidad de agua que cae de vez en cuando, en la ciudad hablo, tenemos un sistema de drenaje muy bueno. Y fue porque hace unos 30-35 años cambiaron todo el alcantarillado.
Pero claro, había una preocupación en el consistorio, no me acuerdo quién mandaba en aquel momento, no sé si era Rita o Clementina Ruedas o algo, y que dijeron, ya, pero es que esto la gente no lo ve. Esto va por el subsuelo y nos vamos a dejar aquí una pela, es una obra muy chula, pero la gente no lo ve. Y un publicista tuvo una idea genial para la campaña, que era, hemos enterrado un tesoro en la ciudad de Valencia, donde lo explicaban todo con mapitas y tal, pero era esa obsesión para decir, pero que se entere la gente que hemos hecho esto, porque claro, inaugurar un puente es muy bonito, un aeropuerto, un lo que sea, pero claro, algo que va en el subsuelo. Eso es así, pero fíjate, deberíamos llegar a un nivel de suficiente responsabilidad de no pensar permanentemente en qué beneficio político me va a dar hacer esta obra. Esta obra, si hay que hacerla, hay que hacerla. Da igual si luego va a rentarme políticamente, si va a darme 10 o 12 votos más o no. Si consideramos que hay que hacer un buen alcantarillado para que cuando llueva mucho en la ciudad de Valencia, la ciudad no se inunde, eso hay que hacerlo. Da igual si eso te va a rentar políticamente o no, hay que hacerlo. Y ya la historia te lo reconocerá, porque al final estas cosas se acaban sabiendo, aunque no sea en el cortísimo plazo. Pero yo creo que en eso hay que pensar y es imprescindible que la democracia y quienes la tienen que gestionar entiendan que eso ha de ser así. Yo en eso soy muy pesimista y creo que ya estamos muy perdidos. Pero en fin, vuelvo a China. También deslizas todo lo que pasó con la revolución cultural de Mao, que no sé por qué pusieron de revolución cultural, porque era garrotazo y te mato. La cultura de la agresión. Y además también deslizas algo que se sobreentiende, que es que el propio líder chino de ahora, Xi, su padre fue uno de las víctimas de la revolución cultural. Luego les rehabilitaron. Sí. Pero en aquel momento en China, aquello fue una chaladura completa. Desde la muerte de Mao, prácticamente todos los líderes que han venido después o fueron reprimidos por Mao o son hijos de quienes fueron reprimidos por Mao. Y a Xi Jinping le ocurre, él era de una familia que sufrió la represión de la Revolución Cultural, pero bueno, Deng Xiaoping, que fue uno de los primeros que heredó el cargo de Mao, también pasó por campos de reeducación y sufrió las consecuencias de aquella Revolución Cultural, que no fue una revolución cultural, sino que fue una revolución a palos, en realidad. Y sí, hay un episodio, un capítulo en el libro en el que recreo... Sí, porque usas el flashback para situarnos con los personajes. Algunos acontecimientos históricos no recientes. La novela en sí se desarrolla a lo largo del último año y poco, de manera que los acontecimientos reales que están en la novela la gente los va a reconocer rápidamente porque son muy inmediatos, son de hace muy poquito tiempo. Pero en el medio de ese relato reciente hay pequeños flashbacks en los que volvemos, en un caso, por ejemplo, a la Guerra Fría, a la Alemania Oriental, al muro de Berlín, los años 70, y también hay un episodio, efectivamente, en el que se habla de la Revolución Cultural China. También mencionas, por ser un poco en el mundo chino, y ahora cambiaremos, lo de Hu Jintao, que le recuerdo a los oyentes que era un congreso o algo. Sí, eso el que Congreso del Partido Comunista de China. Y está la abuelita ahí y entran dos zamarros, lo cogen y se lo llevan. Sí. Que es esa manera de lanzar señales a tu propio país y al mundo. Sí, seguramente es un horror. Muchos lectores lo recordarán en cuanto entren en ese capítulo, y quien no lo recuerde le recomiendo que lo busque, porque rápidamente, en cuanto busque en internet la imagen, recordará inmediatamente cómo Xi Jinping, desde su asiento de secretario general del partido, da la orden a unos funcionarios que tienen ahí, llévense a ese señor, y efectivamente lo levantan de su silla y se lo llevan, ¿no? Y nunca más se le ha visto. Nunca más. Se supone que está vivo, pero solo se supone. Hay algo que me ha fascinado y te tengo que felicitar de nuevo, y es que los malos no son malos, malísimos. Ahí has sido muy honrado, diría yo, porque los dos agentes rusos, que uno es el ejecutor y la otra es su acompañante, tal y cual, no llega a ser un malo repugnante. Porque precisamente con los flashbacks, sobre todo a ella, introduces momentos heroicos en la guerra entre Ucrania y Rusia. Pero la moda o la corriente imperante sería poner a los ucranianos muy bien, a los rusos muy mal. Y tú le has dado la vuelta. Ellos eran soldados en la guerra, antes de que los capte el GRU, y sobre todo ella tiene un comportamiento muy heroico. Y él tampoco es un cobarde, que digamos. Y esto sorprende un poco, porque no es la imagen de el ruso cabronazo que destila bilis y veneno. Yo creo que ningún ser humano es malo al 100% ni bueno al 100%. Tampoco los personajes teóricamente buenos de la novela son buenos al 100%. Todos tienen sus cosas, porque somos seres humanos y los seres humanos tenemos virtudes y tenemos defectos, todos, ¿no? Es verdad que hay algunos que tienen muchas virtudes y pocos defectos, y otros que tienen muchos defectos y pocas virtudes, y eso también se refleja en la novela, igual que se refleja en la vida. Pero efectivamente he querido dejar claro en la novela que nadie es malo del todo, aunque sea muy malo, y ciertamente
efectivamente las maldades quedan muy el reflejadas ejecutor también. Es muy chungo, pero sí, bueno, sí. Es su misión, Lo su es, trabajo. lo es. Él tiene un trabajo que además lo ejerce con mucho gusto, lo cual le convierte en un malo malísimo. Pero efectivamente es un ser humano que tiene cosas tiene sus debilidades. Humanas, tiene sus debilidades. Y no diremos cuál. Sí, tiene sus debilidades como ser humano que es. A alguna le cuesta mucho. Cuando ya el lector se adentre en la novela lo descubrirá. Pero efectivamente, y su compañera también. Su compañera también, que parece una cosa que luego no es exactamente así. Es decir, que cada personaje tiene sus contradicciones porque los seres humanos tenemos nuestras contradicciones. Tú eres un apasionado de la geopolítica y de hecho tienes algún ensayo, y entonces yo también he descubierto, porque claro, cuando leemos sigue habiendo algo que a mí me encanta y es aprender, aunque sea algo de entretenimiento. Cuando aprendo, a mí me siento mejor en la vida, no lo sé, será una estupidez, pero bueno. Y yo no me había dado cuenta de la importancia estratégica que tiene Kaliningrado y el corredor de Suwalki. Sí. ¿Puedes explicar esto a los oyentes? Que esto está en la guerra Ucrania de los rusos y los ucranianos, pero yo no me había fijado y creo que tampoco había leído ningún artículo de fondo que hablase de la importancia de Kaliningrado y el corredor este. Sí, esto es como y ahí hay una complicación. Sí, esto es como un secreto muy bien guardado del que nadie quiere hablar, pero que cada vez se empieza a hablar un poquito más. Y de hecho, cuando ya la novela estaba en las máquinas y se estaba a punto de publicar, me sorprendió, porque yo no sabía que eso iba a ocurrir, no estaba anunciado, unas maniobras militares del ejército ruso con el bielorruso justo ahí, justo en eso que llaman el corredor de Suwalki. Suwalki es una pequeña localidad polaca que está en la frontera con muy cerca entre Polonia, Kaliningrado, Bielorrusia. Es una pequeña franja de territorio que no son en línea recta, no creo que llegue ni a 100 kilómetros, que uniría, si perteneciera a Rusia, uniría Rusia con Kaliningrado, que es Rusia, es un territorio, un enclave ruso que está hecho un sándwich entre Polonia y Lituania. Es un poco como aquí el Rincón de Ademuz, para que la gente se haga una idea. Pues en alguna medida ese territorio quedó aislado cuando desapareció la Unión Soviética y cuando desapareció el Pacto de Varsovia. Y entonces quedó dentro de la OTAN, pero es territorio ruso. Y es un territorio ruso en el que hay armamento nuclear. De manera que es una zona muy sensible, tanto para Rusia, porque lo tiene aislado, como para Europa, porque es un peligro latente que ese territorio ruso esté enclavado dentro de la OTAN y de la Unión Europea. Ya sé que es muy difícil hacer pronósticos, Vicente Vallés, que sabes que lo tenemos aquí por la caza al ejecutor, Espasa, y dar las librerías. ¿Se va a liar parda? Yo creo que no, en el sentido de si liar la parda entendemos que haya una guerra al estilo de la que hay en Ucrania en este momento, yo creo que no. Lo que sí creo, y eso lo pongo en la boca de uno de los personajes de La caza del ejecutor, un antiguo agente del CNI que es ¿Blázquez? El coronel Blázquez. Te voy a preguntar por él luego, porque ahí... Bueno, sigue, perdona. Pues el coronel Blázquez en un momento de la novela le explica a una agente que ha sido discípula suya que Fuentes. Quizá ya estemos en la Tercera Guerra Mundial, solo que es de otra pero manera. No la hemos detectado porque es de otra manera. Esa base de sabotajes, de ciberataques, hackeos, de sobrevuelo de drones por territorio occidental, es una guerra de una intensidad más baja, lógicamente, que la que puede haber en Ucrania, o lo que podría ser, que no creo que eso produzca nunca, una Tercera Guerra Mundial a nivel nuclear, pero es una guerra latente ahí permanente en la que van pasando cosas, te cortan un cable en el océano y de repente te quedas sin internet durante 3 días, este tipo de cosas. Sabotajes de este tipo que ya hemos vivido algunos y seguramente vamos a vivir más en el futuro. Ya que has nombrado a Blázquez, es un personaje que no es ni protagonista, ni siquiera importante y tal, sin embargo es uno de los que yo creo que a los lectores más no nos gusta, también por el marco donde lo describes, no quiero hablar nada, fuma, eso a mí me encanta, es además de los que fuman, que ya queda poca gente así, que con la colilla de un pitillo se enciende el otro, que eso era muy de nuestra infancia, siempre teníamos algún tío o alguien que te decía, joder, de estos que fumaban entre 2 y 3 paquetes diarios. Sí, entonces vive ahí en su piso, está jubilado, tal. ¿Te has inspirado en alguien que has conocido o de gente que te han contado o es fruto de tu imaginación? Porque es un coronel del CNI ya retirado, muy inteligente, muy peculiar, muy largo, vamos. Sí, bueno, es una mezcla de diferentes personas que conozco, que no son espías, salvo una, y lo que
he intentado meter en la figura de este espía el carácter de muchas otras personas a las que conozco. Es un tipo, por un lado, es un tipo maravilloso, pero es un cascarrabias. Sí. Es un tipo solitario, tiene una peculiaridad, y es que nunca tutea a nadie, aunque sea su más íntimo amigo, lo llama de usted permanentemente, y es un sabio. Es un tipo que se las sabe todas. Y cuento en la novela cómo ya está retirado, fue agente del CNI, ya está retirado, pero que en las reuniones en el CNI, cuando tienen que tomar una decisión, alguien siempre dice, ¿qué haría Blázquez en una situación como esta, ¿no? Y luego he tenido la ocasión de hablar antes y después con agentes del CNI que me dicen, gente de esta hay. Es una tipología concreta de agente que existe en casi todos los sitios. Creo que se puede trasladar a cualquier profesión, porque en todas las profesiones encuentras a alguien que ya se ha retirado, que todos los compañeros que le han conocido lo consideran, este tío es un cerebro, se las sabe todas, y que de vez en cuando recibe alguna llamada de alguno que es, oye, ¿tú qué crees que deberíamos hacer, ¿no? Cuando ya está retirado en su casa tranquilamente. Rusia tiene una particularidad, bueno, su presidente, que sale una especie de alter ego en tu novela, se llama Iván Karlov. Putin viene del KGB, lo que es ahora el GRU, y luego hay una peculiaridad que nos sorprende siempre a todos los occidentales, y es esa afición que tienen a caerse por las ventanas, por las escaleras, oligarcas o gente de la oposición, o que les echan polonio y cosas así, que también son maneras de lanzar mensajes de si Roma no pagaba traidores, Rusia directamente elimina a los traidores. Sí. Yo animo a cualquier oyente tuyo que tenga interés por esto, que entre en internet y haga una búsqueda de ciudadanos rusos muertos en extrañas circunstancias, o ciudadanos rusos que se han caído por la ventana, y encontrar una larga lista de personajes que son efectivamente o son oligarcas, o son antiguos responsables políticos que han caído en desgracia, o son traidores, considerados traidores, periodistas, líderes de la oposición. Todo ese tipo de personas tienen un índice de mortalidad muy alto en Rusia, y viene esto ocurriendo desde hace mucho tiempo. Es muy interesante también porque a Putin lo colocan los oligarcas en su momento, creyendo que iban a dominar. Sí. Y Putin se que es el más listo o el más cabrón de la pandilla, y es el que se los va fumigando poco a poco. Hasta que hubo una reunión, esto lo cuento en un libro de ensayo que publiqué antes de las novelas, que se titula El rastro de los rusos muertos. Ese estaba muy bien. Y hay una reunión, que yo ahora no recuerdo si fue 2003 o 2004, en que él convoca a todos los oligarcas a una reunión pública retransmitida en directo por televisión. Él en el centro, en una mesa redonda gigantesca, en una sala del Palacio del Kremlin, los sienta a todos y les da un rapapolvo por televisión que viene a decir: si ustedes se dedican a sus negocios, perfecto; si alguien quiere entrar en política, que se prepare. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido. Otro detalle que he aprendido es el uso de la miel para las heridas. Yo también lo he aprendido aquí, escribiendo la novela. ¿Sí? Sí. ¿Cómo llegaste a eso? Bueno, que está muy bien, que es una escena bélica, digamos, además muy... que te engancha, y van huyendo, y la chica se dice, miel, para. Sí. Tengo, bueno, quien quiera leer el libro, la ultimísima página es una página de agradecimientos. Y hay uno a un muy buen amigo mío, que es el doctor Alfonso Morán, que es médico de emergencias, y que le llamé, digo, mira, estoy escribiendo este capítulo, y tengo a una doctora que en medio de la guerra no tiene medicina, pero se ha quedado sin medicinas. ¿Qué puede hacer para al menos ganar un poco de tiempo y que no se le muera el herido en ese momento? Y me dijo, miel. Pero así, a la primera, me dijo miel, que busque miel, y efectivamente busqué información sobre eso, y efectivamente, si uno busca miel como elemento terapéutico, encuentra que efectivamente tiene una serie de características que no te van a curar eternamente, pero sí te permiten ganar un poquito de tiempo, que la herida se mantenga más o menos en buen estado hasta que llegues a un hospital. Y efectivamente, bueno, agradecí a Alfonso Morán esto, pero he hablado con pilotos de helicópteros, he hablado con un oficial de la Marina Española que ha sido el máximo el comandante de un submarino, porque hay un episodio de un submarino. He hablado aquí somos muy fans de los submarinos, Sí.
Pues sí, hay un episodio en el que hay un submarino y, bueno, hay más, no recuerdo ahora toda la lista, pero he tenido que hablar, Pilar Bernat, una muy buena amiga mía que es especialista en nuevas tecnologías, y le tuve que pedir también información para que lo que yo contara sobre cuestiones de Internet y de nuevas tecnologías no estuviera muy mal escrito y que todo tuviera verosimilitud, de manera que sí, hay mucha información real más allá de lo que es la trama de ficción. Hay algo muy curioso también en la novela, y es que hay varios linajes de espías. Es decir, mi padre era espía y yo también soy espía. No sé si eso pasa en la vida real. Sí, esto pasa mucho en la vida real, sí. Sí, cuando hablas con... Bueno, yo creo que esto pasa en casi todas las profesiones. Y también en el espionaje. Sí, porque lo vives en casa, digamos. Sí. Y en el caso del espionaje... ocurre algo específico, al menos en lo que se refiere al CNI aquí en España, porque eso me lo ha contado gente que trabaja en el centro. Como hay que pasar muchas pruebas de confianza para que a alguien le dejen trabajar en un servicio de inteligencia, normalmente cuando ya vienes de casa, pues hay una cierta confianza ya de base, en la que, bueno, se pueden fiar. Es hijo o hija de tal persona, que ya trabaja en el centro hace 20 años. Entonces, bueno, eso le da una cierta verosimilitud de persona fiable, ¿no? Más allá de que luego siga habiendo pruebas. Pero esto es muy habitual. Pero ya digo, esto yo creo que pasa en todas las profesiones. Hay una frase que creo que se emplea tanto en el mundo de la información como el espionaje, que es de... En materia de servicios secretos no tenemos amigos ni aliados, tenemos intereses comunes. Dependiendo. Esto pasa en la política exterior en general. La política exterior, y siempre se suele decir eso, tenemos amigos porque nos interesa algo, no porque seamos amigos porque sí. Entonces, efectivamente, cada país tiene sus intereses nacionales y los defiende en la escena internacional, y cuando tus intereses nacionales coinciden con los de otro país, o consigues tener un acuerdo con otro país para que esos intereses nacionales se puedan cumplir, pues en ese caso sí tenemos amigos, pero se pueden volver enemigos si la cosa cambia, ¿no? De manera que sí, el interés nacional siempre es el prioritario en este tipo de servicios, los de espionaje. Deslizas también en La caza del ejecutor que el verdadero poder de la CIA, por así decirlo, es que tienen tanto dinero que van untando por ahí a la gente. Sí, hay algún capítulo en el que efectivamente esto se desliza en boca de espías del CNI que han coincidido con ellos en operaciones en Afganistán o en Irak, y claro, la CIA normalmente iba con el dinero por delante, y con el dinero rápidamente consigues cosas, pero claro, otros servicios menos poderosos económicamente, como es el nuestro, también conseguían cosas, pero por otras vías. Hay alguna divertida que cuenta, la del Viagra, que cuenta en la novela, que efectivamente cuenta la del Viagra, que es muy buena. Digo, porque este es un episodio real. Ese es real, sí, el Viagra es real. Es un episodio real que yo he recreado. Es algo muy español, muy de esa improvisación y ese genio español. Es el chispazo ese de... A esto se le va a molar esto, cuéntalo tú, por favor. Además, esto no diré quién, lógicamente, pero esto me lo contó la persona que lo protagonizó en la realidad. Queremos tener un amigo así. El espía del CNI que lo protagonizó en la realidad hace ya algunos años en Afganistán, y efectivamente allí en Afganistán la CIA a los jefes de los clanes afganos les daba dinero para que ellos le dieran información sobre cómo se movían los talibanes por allí. Como los nuestros, el CNI, no tenían esas capacidades económicas, iban con cosas que ellos querían, los afganos, pero que no podían conseguir porque estaban allí en el medio de ningún sitio y no había manera. Hasta allí no llega Amazon ni llega nada, y iban con las pastillas azules por el camino, y rápidamente a los viejos del lugar les hacía mucha ilusión. Les cambió la vida. Siempre se ha comentado también que los españoles, los soldados, como que la gente del CNI también, se integra muy bien con la población. Y decían que en el caso de Afganistán, tú contratabas obreros pues para levantar una casita hospital, uno que fuese y tal. Entonces, los alemanes a los que habían contratado los llevaban como desfilando con marcialidad. Y 1, 2, 1, 2. Pero que los españoles iban todos juntos y mezclados ofreciendo tabaco, tal, haciéndose colegas inmediatamente. Y creo que eso es así. Fíjate, yo creo que está en parte en nuestras costumbres, en nuestra forma de hacer las cosas. Pero es que esto nos podríamos remontar seguramente incluso a la conquista de América. Porque nos machembramos enseguida. Los españoles se mezclaron con la población local, cosa que no ha hecho nadie. Ningún país conquistador en ningún lado, los anglos, desde luego, se han dedicado lo contrario, a exterminar. Y sí me recuerdo que en Tasmania se cargaron a toda la población de Tasmania. Es el único pueblo en el mundo, el único país, Inglaterra, que se ha fundido a toda una raza en Tasmania. Pues y la gente no lo recuerda, ni lo dicen, ni nada. Y los malos siempre somos los en este caso mismos. ha funcionado así, sí. También se dice, aunque aquí no aparezca en la novela, La caza del ejecutor, que uno de los servicios secretos más sucios del mundo son los franceses.
pero funciona muy bien. No te diría yo que sea así ni que no lo sea, porque no los he investigado mucho. Lo que sí sé es que funcionan muy bien y tienen una red en el mundo que funciona de maravilla. Hay que tener en cuenta también que, bueno, hay muchos países que fueron colonia de Francia, sí, donde se habla francés y donde todo eso facilita mucho el acceso a información cuando es necesario. Pero sí es un servicio que funciona muy bien y que colabora mucho con el español. Mira, me alegro. Sí, en términos generales, los servicios occidentales colaboran bastante entre sí, incluso cuando pueda haber algún problema, digamos, diplomático entre sus gobiernos. Lo digo, por ejemplo, por el tema de Israel, porque no es descartable, por las cosas que a mí me han ido contando en estos últimos años, cuando he hablado con ellos, que incluso en esa situación en la que tenemos, no digo rotas, pero medio rotas las relaciones con Israel, sin embargo siga fluyendo la información entre los servicios de inteligencia. ¿Por qué? Por lo que hablábamos antes, los intereses nacionales. Ambos tienen intereses similares en algunas cosas, por ejemplo en la lucha antiyihadista, y ahí la información normalmente sigue fluyendo más allá de que la relación por arriba de los gobiernos sea mala. ¿Con el de Marruecos cómo lo llevamos? Bueno, yo creo que con el de Marruecos las cosas que me han dicho que también son buenos, tíos. Sí, tiene muy buen servicio. En la novela hay un episodio en el que se habla de los servicios marroquíes relacionados con los españoles. Creo que hay muy buena información que se intercambia entre los servicios españoles y marroquíes también en lo que se refiere al extremismo islámico, porque también a Marruecos es un país islámico, pero no es un país extremista, no es un país islamista, de manera que al gobierno de Marruecos, al rey de Marruecos, también le interesa mantener controlado ese sector del islamismo más radical, y en eso España y Marruecos tienen un interés común. Te digo yo que de pequeñito vivía en Tánger y cuando salía una extremista en la mezquita era como en China, desaparecía a las 3 de la mañana y no era el lechero el que iba a su casa y desaparecía. Sí. Yo creo que en eso sí que hay un interés común, y cuando hay intereses comunes la información fluye. Explícale a la audiencia qué es un Hail Mary. Pues mira, que yo eso no lo sabía, también lo he aprendido gracias a tu novela La caza al ejecutor. Esto lo aprendí, fíjate, cuando yo tenía, qué sé yo, 20 años. ¿Porque te gustaba el fútbol americano? No, pero tenía un amigo que vivía en Estados Unidos y entonces esto era la época de los VHS. Sí, hombre, VHS. Y entonces todos venimos de ahí. Él me mandaba, vivía en Nueva York y él grababa cosas allí de los informativos de televisión y algunos partidos de fútbol americano para contarme lo que estaban viviendo allí. Y entonces hubo un episodio que se produjo en aquel momento, una final, creo que era de un campeonato universitario, y hubo una jugada por trasladarlo al fútbol nuestro en el que hay un gol en el último segundo del partido. Y eso es lo que llaman allí un Hail Mary, porque se produjo en una jugada que no tenía por qué acabar así. Es cuando ya estás a la desesperada y dice, bueno, pues tiro el balón arriba a ver si alguien lo remata en el último segundo y mete gol. Y eso fue lo que pasó. Y eso allí lo llaman el Hail Mary, que es como decir un Santa María o Madre de Dios, ¿no? Que, bueno, vamos a hacer esto y que sea lo que Dios quiera, ¿no? ¿Y aplicado a una operación de inteligencia? Pues en el caso de la operación que se realiza en la novela, lo que ocurre es que están desesperados por conseguir la información y capturar a un tipo. Y como ya no saben cómo hacerlo, tienden una trampa que creen que es casi imposible que triunfe. Y si triunfa o no, pues lo tendrá que leer el que esté interesado. ¿Se mata en los servicios secretos? En algunos, ¿Y hay especialistas? En algunos sí. Desde luego en Rusia sí. Sí, en Rusia sí. En Rusia sí, y ha sido una tradición histórica, no solamente del actual presidente, sino del régimen soviético y previamente de los regímenes de los zares. De manera que esa es una tradición que funciona así. En el resto no funciona de la misma manera. Quiero decir, un traidor en Rusia normalmente tiene muchas posibilidades de morir, mientras que un traidor en Occidente, si es capturado, acabará en los tribunales y en la cárcel, pero no morirá, porque aquí funcionan otras reglas legales y también éticas. Son posibles, lo digo porque tú en la trama sí que aparece, tenemos una historia de amor entre un agente de la CIA, Pablo Perkins, que es de padre americano, madre española, y una española del CNI, Teresa Fuentes. Hay una historia de amor que nunca sabes muy bien si van a romper o no van a romper, porque y además Blázquez y Kramer, que es la jefa de la CIA,
le dicen lo mismo a Teresa. Dicen, a ver, que está muy bien lo del amor, pero cada uno sea una agencia. Sí, es una situación compleja. Es muy habitual que... Pero claro, roce hace el cariño, sí. y muchas de amor surgen en el trabajo. Exactamente, eso es lo que voy a decir. Es muy habitual que haya relaciones personales entre periodistas, entre espías también, ¿no? Y porque, bueno, efectivamente el roce hace el cariño. Y ellos tienen una relación personal muy difícil, específicamente por el trabajo que tienen, porque no es un trabajo cualquiera, es un trabajo que puede suponer un peligro para ambos. Puede haber situaciones en las que la vida de uno se pueda salvar o pueda peligrar en función de cuánto se salva o peligra la vida del otro. Y entonces, cuando hay una relación personal, eso inevitablemente se ve afectado por la situación. De manera que tienen una relación personal compleja en la que algunas personas que están en la novela, otros personajes, participan dando consejos a estos dos jóvenes que, bueno, luego la vida les irá llevando por determinados caminos. Siendo tu novela ficción, está muy enraizada en la actualidad. Sí. Y me explico, es que hasta parece Jamás. Que sí. No sé si esto antes de meter el libro en máquinas te dio tiempo a ponerlo, porque cuentas la historia de Walid Saadi. Sí, el capítulo en el que cito lo que ha ocurrido en Gaza como una referencia histórica anterior, bueno, eso se produjo de una manera más o menos lineal. Yo no lo tenía pensado al principio, pero cuando llegué a un cierto momento de la historia me venía muy bien para explicar algo que iba al pelo de la ficción que yo estaba creando. Porque es que estás de joder, sí, también será hasta Jamás. Sí, hay dos momentos. Este es uno, y hay otro episodio ya mucho más hacia el final en el que, cuando ya sí que el libro estaba a punto de entrar en la máquina, en la impresora... Dijiste la famosa frase de paren las máquinas. Paren las máquinas. Esa frase es maravillosa. Dadme un par de horas, y necesité un par de horas antes de que lo hicieran, para incrustar al final, no al final todo, pero casi al final, un capítulo que incluía una recreación de la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska, que fue en agosto. El libro estaba entregado y de repente se anunció la reunión para unos días después, y les pedí, me tenéis que dar este plazo porque me viene perfecto para el final de la historia, así que me lo dieron y pudimos incluir ese capítulo con ese episodio real, con otros nombres y recreado y tal, pero como otros episodios históricos y sobre todo episodios recientes del último año y medio, que figuran en la historia como parte del relato, que luego lógicamente es un relato de ficción. ¿Has estado en las Maldivas? Sí. Se nota. Sí. Por las descripciones que haces cuando sitúa al oyente, radio escucha, las primeras páginas están en las Maldivas, pasa algo que no vamos a contar, pero de la manera que él describía las Maldivas, él digo, este ha estado en las Maldivas. Lo que he intentado siempre en las dos novelas y en los libros anteriores, que son ensayos, es... sobre todo en las novelas, que la parte de ficción que relato se produzca en lugares que yo conozco, en los que he estado físicamente, porque eso me permite hacer una descripción mucho más real de los hechos. Entonces, prácticamente... miré en internet y entonces claro. Prácticamente todo, no diré que el 100%, pero seguramente el 95% de los lugares en los que se producen acontecimientos para la novela, yo he estado allí, y por eso los puedo reproducir y describir de una manera muy real, porque los conozco. Naturalmente, sabéis que Vicente Vallés, cuando viaja a las Maldivas, va con Pangea, que es uno de los patrocinadores, los de los viajes. Es que además tengo parte de la familia que estuvo en Maldivas este verano, y lo que me contaban coincidía al 100% con lo que tú estás describiendo. Digo, esta está ahí. No. Mola tanto, como me decía mi familia. Además que están en los palafitos esos, que hay como un cristal y ves ahí la fauna. Es una experiencia que merece la pena tener, si se puede, es una experiencia. Pero al tercer día estás aburrido. Bueno, hombre, si vas a estar 3 meses es posible que te aburras, pero porque normalmente no puedes salir del islote en el que estás. Sí. Entonces, bueno, tienes que estar allí a tomar el sol, a disfrutar de la playa, pero luego hay cosas maravillosas, como por ejemplo lo de poder hacer un poquito, no digo ni siquiera bucear, hacer snorkel, que te pones unas gafas, y hay la fauna marina maravillosa que tiene. Es que llega hasta la orilla de la playa, y entonces te metes en el agua y directamente estás rodeado de todo tipo de pececillos con todo tipo de colores, los tiburones de 1 metro, que suelen ser pacíficos, pero llegan hasta la orilla de la playa, y te bañas con ellos. Luego los corales, es una preciosidad verlos porque están allí mismo. Y por la noche el ambiente que describes de los guiris que bailan es exactamente así. Descalzos ahí sobre la arena, tomándose un cóctel, es muy divertido.
divertido, exactamente porque así. te los imaginas enseguida. Sí, sí. Y bueno, es una visita bonita de hacer. Es verdad que está lejos y bueno, pero merece la pena. La caza del ejecutor, 559 páginas, está editada por Espasa, lo encontráis en vuestras librerías. Oye, ¿Sánchez aguantará estos 2 años que faltan? Esta es la pregunta que anda rondando permanentemente y que a todo el mundo se la preguntan. No tengo ni la menor idea. Si la Eso tuviera, es lo que le contesto a la gente. Digo, no tengo ni idea. Si supiera lo que va a pasar ya lo habría contado por la televisión. Yo creo que Pedro Sánchez va a hacer lo que hacen en general todos los presidentes, sea del gobierno central o de las autonomías, que tienen la competencia para adelantar elecciones o no adelantarlas, que es convocarlas cuando cree que le va a ir bien. Lo que no significa que siempre acierten. Hay muchos presidentes que creían que les iba a ir bien y acabaron fuera del poder. Él mismo perdió un par de diputados de las primeras a las segundas. Sí. Cuando como aconsejado por Iván Redondo tuvo que repetir las sí. elecciones. Sí, bueno, al final se quedó más o menos como estaba, efectivamente, pero no fue... efectivamente, no fue cuando forzaron la repetición de elecciones en el año 19, a mí una persona que trabajaba muy cerca del presidente en Moncloa me dijo, tenían 120 o 123 escaños. Sí, 122 creo, y se quedaron en 120, creo. Y me dijeron, nuestras cuentas es que vamos a tener 150 escaños. Y efectivamente se quedaron como estaban. Y tuvieron que formar el gobierno de coalición con Podemos y luego ya con Sumar. Pero estaban convencidos de que iban a conseguir como unos 30 escaños más de los que tenían. Entonces, este tipo, el adelanto de elecciones, como diría aquel, las carga el diablo. Entonces, nunca sabes lo que va a pasar, aunque tú pienses que los números te dan. Pero yo creo que Sánchez, igual que otros presidentes, también autonómicos, convocará elecciones, como mucho en 2027, que es cuando toca, pero si las convoca antes será porque considera que hay una ventana de oportunidad que le va a ir bien y que los números les pueden salir bien. Y eso podría ocurrir a partir de hoy en cualquier momento, nunca sabes. Para que la gente entienda el poder que emana de los servicios de inteligencia o lo golosos que son cuando estás en el poder, ¿qué pidió Pablo Iglesias? Sí. ¿Qué pedía? Televisión Española, no me acuerdo qué más... Y el CNI. Y estar en el CNI. Estar en el CNI. Dice, joder, el tío. Tener acceso a la información del CNI. Dices, caray. Sí. Qué enrollado. Bueno, se veía muy buena persona. Es un poder. Él yo creo que pedía eso como motivo de un equívoco. Y es que él pensaba que iba a tener información de sus rivales políticos. Claro. Y yo estoy casi convencido, y creo que tengo buena información para decirlo, que eso ya no ocurre. Eso ocurría. Pero el CNI podía investigar a los líderes de la oposición. Bueno, en algún momento podía, hablamos de los tiempos casi prácticamente de la dictadura y quizá al principio de la democracia, quizá ahí, pero después cuando se ha hecho eso, se ha hecho de manera ilegal. Y ahora es muy difícil que se puedan cometer delitos demasiado flagrantes en los servicios de inteligencia porque hay un control judicial de las actuaciones. Es muy difícil que eso se pueda hacer. De manera que yo creo que esa pretensión que tenía de voy a estar ahí metido en el comité que dirige o que fiscaliza al CNI porque eso me va a dar una información muy interesante, creo que estaba en un error. Tuvimos aquí a Miranda y Chicote, que son amiguetes, con lo del jefe de los espías. ¿Es verdad que Manglano es el hombre que moderniza nuestros servicios secretos? Bueno, sí, en alguna medida sí. Cuando la gran diferenciación es cuando pasan de ser el CSID a ser el CNI, porque hasta el CSID era un servicio sobre todo pensando en cuestiones militares. A partir de que se convierte en CNI empieza a ser un servicio más civil, en el que ya hay muchos militares en el CNI, pero ya no son todos militares, cada vez hay más civiles que no han pasado por las escuelas militares, que no tienen rango militar, y de hecho dentro del CNI el rango militar no tiene ninguna importancia. Sí, aunque tú seas coronel, eso no te da mayor mando que a un capitán. De manera que los nombramientos no se hacen en función del rango militar, sino en función de las capacidades que tenga cada cual en el ámbito civil. Y eso ha hecho cambiar mucho, digamos, ha modernizado los servicios al estilo de como son en otros países europeos. ¿Tenemos un buen servicio secreto? Tenemos un muy buen servicio secreto. ¿Sí? Qué bien. Sí, lo tenemos. Gente muy profesional, gente muy entregada a lo que hace. Porque además cobran, es bastante berrioso lo que cobran, que la gente lo sepa. Son Estado. Funcionarios y decir, madre mía, sí. El cargo de funcionario del Estado para lo que da. Y los sueldos son bajos, el esfuerzo es muy grande, pero hay mucho patriotismo.
mucho deseo de servir al país. Y yo, por la experiencia que tengo de hablar con, bueno, he tenido ocasión de hablar con bastantes agentes del CNI, la verdad es que siempre sacas conclusiones en general todas muy buenas. Yo conocí a un agente a una antena en París, pero era de la época del CECED. ¿Te acuerdas? Que era lo de antes del CSI. Sí. Y lo captaron porque en aquella época, no me acuerdo si era capitán, comandante, era piloto de helicópteros. Y hablaba perfecto francés e inglés. Sí. Y cuando vuelve de unas maniobras, se le llaman y le dicen, oiga, ¿usted quiere trabajar? Y dice, bueno, sí. Pero puso una condición y dijo, pero a mí me de Despeñaperros para arriba. Y entonces lo enviaron a París y dijo, mira, París, claro, firmó. Y estuvo un montón de años, me contaba anécdotas, contaba muy poco el tío. Sí, no, eso claro, es gente muy esto. Ahora ya estará cerca de los 80. Pero eso que estaba es porque se afincó en Deña cuando se jubiló, ahora ha vuelto a Madrid, era de Madrid, además Marqués, Grande de España, etcétera, linaje de militares, luego te doy el nombre. Y eso, sí, pues joder, menuda turistada, estar en París y ir a ver la Torre Eiffel, ¿no? Los turistas van a ver la Torre Eiffel, sí, yo una vez estuve, digo, tú, tío, si no te pega nada, viviendo en París y en la Torre Eiffel. Sí, es que quedé con unos jefes etarras en el primer piso de la Torre Eiffel, y entonces me dijo, no, Ramón, todos los gobiernos han negociado con ETA, todos. Pero también me contó que en aquella época era muy de Mortadelo y Filemón, que era todo como muy de ir por casa. Sí, pero luego se modernizó y se ha profesionalizado mucho. Ponte los cascos, que para acabar tenemos algún WhatsApp de los oyentes. Vicente Vallés, ya sabéis que dirige el informativo de Antena 3. Repito una vez más el título de la novela, La caza del ejecutor. 559 páginas, es pasa. Silvi. Estoy a mitad de novela, muy buena, engancha, me dice un oyente. Otro, me ha encantado la entrevista, hoy has vendido un libro más. Y qué alegría oírte por las mañanas, aparte de por las noches. Quiero mi comisión por ese libro, que teniendo en cuenta que igual te vas €1,50, me tocará 0,5 o algo así. Creo que voy a vender mucho en Valencia, gracias a vosotros hoy. Vicente, un verdadero placer, esta es tu casa y enhorabuena por la novela, La caza del ejecutor. Muchísimas gracias. Me lo estoy pasando bomba, aún no me lo he acabado, pero me lo estoy pasando bomba. Bueno, espero que el final también te guste. Vale, y nada, cuando vuelvas a Valencia tú vas a pasar por aquí. Con novela o no, sin novela tú ven y saludas. Siempre a la parroquia, es un buen motivo. Un abrazo, Vicente. Gracias, un abrazo. Silvia, el primer disparo de hoy. Pues es para los Foo Fighters, Just a Time Like